Gregor Mendel fue hijo de padres campesinos de origen suave. Nació el 20 de julio de 1822 y estudió en la escuelita de su aldea natal, Heissendorf. Años más tarde su padre quedó inválido luego que un árbol le cayera encima y por esta razón la crisis económica de la familia se tornó insostenible. Y causa de esto Mendel tuvo su primera depresión severa, sin poder moverse, sin hablar, prácticamente tirado en su cama. El 8 de octubre de 1843 ingresa al monasterio de Santo Tomás con el nombre de Gregorius. Mendel estudió teología, formación que combinó con intensas lecturas autodidactas de ciencias naturales. Mendel sufrió una segunda recaída depresiva al ser reprobado por unanimidad al momento de presentar un examen para los jurados de la Universidad de Viena. Esto con el fin de ser reconocido en el sector oficial como profesor. Después de su recaída, Mendel empezó a estudiar en la Universidad de Viena matemáticas e historia natural. Aquí estuvo 3 años, desde 1851 hasta 1853. En 1854, Mendel regresa al monasterio de Santo Tomás. En este año inicia sus investigaciones con las distintas variedades del Pisum sativum o guisante y se le permite utilizar una porción del jardín del monasterio. En 1856 comenzó su famoso trabajo experimentales con híbridos del guisante, el cual concluyó en 1863. Luego de 2 años de experimentos, obtuvo 22 formas puras y estables de Pisum sativum y seleccionó 7 caracteres definidos y diferenciados. Entre esos caracteres está forma de semilla, color de la cubierta translúcida de la semilla, forma de la vaina madura, color de la vaina inmadura, posición de las flores, altura de las plantas. Al estudiar cada carácter de esta forma, permitió comprender que cada característica de las plantas está determinada por un par de caracteres que dominó, dominante y recesivo. De este modo, Mendel cruzó la forma pura de las semillas verdes con la forma pura de las semillas amarillas, a las que llamó la generación parental. A las plantas resultantes las denominó primera generación filial y todas ellas mostraron ser semillas amarillas. Luego entrecruzó plantas pertenecientes a la generación filial 1 y obtuvo la segunda generación filial. Estas plantas demostraron semillas amarillas y semillas verdes, en una porción 3:1. Con esto se demostró que el color verde de la semilla es el recesivo y que ninguno de los caracteres de los padres se pierde. De este modo, Mendel llamó a esta demostración la primera ley mendeliana de la herencia o ley de la segregación, la cual, al cruzar dos individuos híbridos, la mitad origina de nuevo la forma híbrida, mientras que la otra mitad pertenece constantemente y recibe caracteres dominantes o recesivo en partes iguales. Luego, Mendel tomó 2 caracteres a la vez, color y forma de la semilla, y diseñó una nomenclatura para orientarse. A mayúscula, amarillo dominante; A minúscula, verde recesivo; B mayúscula, redonda lisa dominante; B minúscula, angulosa y recesiva. Mendel repitió el orden metodológico de la primera fase y encontró una proporción constante en la generación filial 2, es decir, una proporción de 9:3:3:1, concluyendo que cada pareja de caracteres diferenciales se segrega independientemente de las otras diferencias que presentan las 2 cepas parentales originales. A esta le denominó la ley de distribución independiente. Siendo así, en 1864 y comienzos de 1865, Mendel redactó el resultado de sus investigaciones, y el 8 de febrero y el 8 de marzo de 1865 leyó su trabajo ante 40 miembros de la Sociedad para el Estudio de las Ciencias Naturales de Brünn. En 1866 se publica su artículo de 44 páginas en la Revista de la Sociedad.
Al año siguiente, el 27 de febrero de 1867, Mendel recibió la primera y única respuesta de su trabajo. Era el botánico y profesor universitario von Nageli, que lo trata como un aficionado a la botánica y le insinúa que no debería tomarse muy en serio sus hallazgos con los híbridos guisantes. Le recomienda que investigue con híbridos del Hieracium o Bellosina, hierba del halcón. Mendel le responde a Nagel y le explica sus conclusiones de la investigación, pero nunca responde. Así que Mendel inicia una experimentación con los híbridos del Hieracium, buscando reproducir las constantes numéricas encontradas en los híbridos guisantes. En 1871, Mendel publica en la revista donde salió su trabajo anterior los resultados con la bellosina. En este trabajo Mendel no encontró las mismas constantes numéricas que obtuvo con los guisantes, y causa de esto abandona en apariencia su interés por los experimentos con híbridos de plantas, y se dedicó a sus labores administrativas en el abad, o sea, en el monasterio de Santo Tomás. En los últimos 10 años de vida de Mendel, empezaron a aparecer enfermedades, los estados depresivos se hicieron más frecuentes. Todo indica que él murió desengañado de sí mismo y del valor científico de sus experimentos, muriendo así el 6 de enero de 1884. Aquí, en estas leyes, la ley de la segregación y la ley de la distribución independiente, es clave entender que Mendel sabía que la herencia dependía solo de los gametos y no se dejó influir por la teoría pangénica de su época. La teoría pangénica es donde el paradigma predominante de la herencia era la teoría de la herencia fusionada, en la que se creía que los caracteres del padre y la madre se mezclaban en la descendencia y nunca volvían a reaparecer de manera pura, además de creer que cada órgano y estructura del cuerpo producía una gémula o semilla que iba por vía sanguínea a los gametos. Entonces, de este modo, los resultados de sus experimentos no fueron olvidados, sino que por sus conclusiones de estos experimentos, junto con sus resultados, estaban inmersos científicamente en un momento distinto al predominante, y quienes leyeron no comprendieron las conclusiones y los resultados que Mendel había sacado de los guisantes. Además, hoy se sabe que el experimento que realizó Mendel con el Hieracium o Bellosina hierba del halcón, en el cual no encontró las mismas constantes numéricas que obtuvo con los guisantes, es porque los patrones de la herencia de la bellosina es una herencia intermedia y que utiliza un mecanismo de pertogénesis vegetal. Décadas más tarde, su artículo "Experimento de hibridación de las plantas", de 44 páginas, fue sacado del olvido, fue reconocido y valorado, y así se conoció a Mendel como el fundador y padre de la nueva ciencia de la genética.